el congresista por la región Junín, Jesús Hurtado, representante del partido Fuerza 2011, está con nosotros. Bienvenido, señor congresista. Gracias por acompañarnos. Hemos visto hace unos minutos, hemos compartido, digamos, de manera profunda con nuestros televidentes esta propuesta de diseño curricular del nuevo presidente de la región Junín en materia educativa. Y hemos descubierto algunas cosas, por ejemplo, que se trata no de un documento pedagógico, sino que se pretende imponer un ideario político a través de un documento pedagógico. Bueno, en primer lugar, hay personas que no nos damos cuenta que la dificultad en el país es sobre todo de salud mental. A los niños, que todavía su estructura neuronal no está totalmente formada, porque se va formando a través del proceso, los 100.000 millones de neuronas van formándose progresivamente, haciendo lo que diríamos el software en nuestra cabeza, ¿no? Sería terrible que estos planteamientos ideológicos se les pusiera a los niños. De esta manera estaríamos atentando contra la salud mental de los mismos. ¿Por qué? Porque precisamente en la escuela, en el colegio, hay que desarrollar una capacidad crítica y no un proceso de alienación. Y así como nosotros podemos envenenar el cuerpo con arsénico, con cualquier cosa, también hay gente que envenena el alma y el pensamiento. Y esto es un atentado contra la salud mental de esos niños, de esos jóvenes. Y escuchando a ese filósofo, supuesto filósofo, hablando cosas tan degradantes del ser humano, y creando en los seres humanos una reacción iconoclasta. Yo sé que los jóvenes por naturaleza son rebeldes, y justo en esa época, cuando están en la secundaria, aprovechar esa capacidad que tienen ellos de absorber y crear patrones de vida futura, y decirle que la lucha de clases es fundamental, el concepto dialéctico va a cambiar el mundo. Esto es terrible, es catastrófico. Yo no estoy en contra que se discutan los temas del marxismo. Eso es lo que ha dicho también, que el poder nace del fusil. Exacto, porque el marxismo, desde que empezó el maoísmo y el pensamiento Gonzalo después, ¿no?, tienen su base en este principio dialéctico de la antítesis de las cosas. No es que ellos empezaron la lucha simplemente porque tenían odio y querían volarnos unas torres, sino que dentro del concepto dialéctico y dialéctico marxista, ellos plantean que el único proceso para lograr una revolución es acelerar el proceso dialéctico de tal manera que de la tesis a la síntesis pueda ser pasado tan rápidamente, y entonces hay que acelerarlo, y hay que acelerarlo matando, destruyendo. Entonces vamos a tener un comunismo futuro, con su imaginación que ellos tienen. Nunca ha habido el comunismo futuro, pero se imaginan que vamos a tener. Entonces, meter en la cabeza de la gente, y todavía utilizando un diseño curricular que nada tiene que ver con eso, ¿no? Hay una política de educación que lo plantea a nivel nacional. Esto se trata de un documento técnico, metodológico, que se utiliza en los colegios y en las escuelas para ver cómo va a ser la educación básica regular, cuáles son los ciclos que se debe enseñar en cada uno, cuál es el objetivo. Esto depende mucho del conocimiento de la psicología del desarrollo. Y este documento que nosotros tenemos a mano no es nada más que un panfleto político, sin ningún fundamento científico ni técnico absolutamente, y que quiere con esto manipular la mente de los profesores en primer lugar y de los alumnos. Yo creo que todos los padres de familia tenemos que darnos cuenta que si permitimos que nuestros profesores puedan inyectar veneno en la mente y en el sentimiento por otro lado, porque lo que podemos darle a nivel racional o lógico es terrible cuando eso pasa al sistema límbico, o sea, a las emociones. Cuando la persona desarrolla una emoción permanente de cólera y bronca, como diríamos vulgarmente, o sea, una lucha interna, vamos a estar como todos esos partidos de izquierda que al final y entre ellos mismos se entienden, ¿no? Entre ellos mismos se destruyen, porque han puesto un veneno de destrucción dentro de sus propias vidas. No va a haber nunca paz con esa forma de pensar. Ese lavado cerebral que ya se quiso hacer en Rusia en el pasado, en China también, no dieron buenos resultados. Se cayó el muro de Berlín. Parece que la gente no entiende que eso ya fue histórico, lamentablemente con muchas muertes, y a nosotros con Sendero Luminoso y MRTA lo hemos vivido. Y lo digo como exalumno de la Universidad Nacional del Centro.
donde yo he vivido en la época del terrorismo, estudiaba ciencias económicas en esa oportunidad, y lo digo como psicólogo clínico que me duele ahora poder enfrentar esta lucha y que la tengo que hacer con todas mis fuerzas, por supuesto, porque como psicólogo estoy preocupadísimo de la salud mental de los niños y de los jóvenes. Hay tantos avances en la ciencia que se pueden aplicar para diseñar ahora el currículo para Junín, con tremendas posibilidades productivas de desarrollo humano. La neurociencia ha avanzado tanto y tener que regresar a esos principios anquilosados, yo diría traumáticos que nos trae el marxismo, sería absurdo. Creo que hay gente que no se da cuenta que una cosa es la ciencia y otra cosa es la ideología. Por otro lado, ¿qué es lo que usted propone? Yo sé que acaba de conocer a estos detalles, pero ¿qué es lo que usted piensa hacer? Porque algo hay que hacer. Sí, sí, claro. En primer lugar, aquí hay que trabajar a nivel de todo el sector educativo. Nosotros desde el despacho vamos a estar en estrecha vinculación con la ministra de Educación, que dicho sea de paso, le hizo firmar un documento al presidente de la región comprometiéndose a muchas cosas de las cuales parece que ninguna la ha cumplido, y él quiere hacer a su manera a pesar de haber firmado. Por lo tanto, vamos a tener el primer elemento estratégico, la ministra de Educación, donde vamos a denunciar estos hechos para que sean ellos los responsables que se metan a hacer fiscalización. En segundo lugar, como este es un asunto que tiene que ver con, digamos, no usar los elementos legales necesarios, porque una cosa es un diseño curricular que es algo técnico, y otra cosa es hacer apología política. Esto ya estamos hablando de términos mayores, procesos judiciales en los cuales tenemos que enfrentarnos, porque no es posible. No solamente hay que tener cuidado de aquel que toma un AKM, un arma y destruye, mucho más hay que temer a aquellos que destruyen el alma. Son a ellos que tenemos que apuntalar nuestras armas de democracia, que nosotros debemos tenerlo, y no podemos permitir en ninguna forma. Hay apología en padres varios, de familia. Hay apología, todos. discúlpeme, hay apología en varios de los capítulos de este nuevo documento. Exacto. Apología directamente del ideario del partido político del presidente regional, quien a su vez se hace citar como si él fuera un gran pensador, y también hace citar a su padre. A su padre le llaman también el maestro, debe haber sido maestro, no sé, Jaime Cerrón Palomino. Y hay que tener cuidado porque ahí también hay factores de carácter emocional del mismo presidente de la región, ¿no? El hecho de que su padre haya sido el ideólogo principal de la Universidad Nacional del Centro y de Sendero Luminoso, y que haya muerto precisamente en su desarrollo, en su carrera contra... El padre del presidente regional, exacto, perteneció a Sendero Luminoso. Era el ideólogo, está en la Comisión Nacional, en la Comisión de la Verdad. Usted puede ver en la última parte los documentos donde dice que el ideólogo era él, con documentos específicos. Entonces aquí hay un asunto emocional también que probablemente está llevando a esta decisión del presidente de la región. Yo personalmente he conversado con él en 2 oportunidades, no hemos tratado el tema educativo sino otros temas, y he visto en él esa obnubilación del pensamiento, si podemos decirlo, porque él se cree un redentor de la humanidad, ¿no? Algo así como que él va a solucionar los problemas del mundo y del país, no solamente el país, sino piensa a nivel sudamericano y todo lo demás. Entonces, esa fue la razón por la que Cerrón Rojas, o sea, el actual presidente regional, fue a estudiar medicina durante 10 años a Cuba. Exacto. La relación desde el nombre y todo lo demás tiene que ver con eso, ¿no? Ahora, el hecho de que él sea presidente de la región tiene que entender que no es presidente del Partido Comunista ni del Bureau Político, ¿no? Claro, es presidente de una región. Exacto. Donde hay peruanos que no piensan exactamente como él. Y yo estoy de acuerdo que se discutan los temas ideológicos, pero a nivel no de los jóvenes y de los niños, sino a nivel de personas que podemos discutir en el mismo nivel, en el mismo plano, sea ideológico, filosófico o como quieran, pero no utilizar los instrumentos de poder que se tienen para manipular pensamiento y conciencia de los seres humanos. Esto es un delito de lesa humanidad, porque va en lo más sagrado que el ser humano tiene, su capacidad
de pensamiento, de raciocinio. Está yendo contra la parte más importante del cerebro humano que llamamos el lóbulo prefrontal. Es algo terrible. Lo que puede hacer la ideología en el ser humano es mucho más grave de lo que puede hacer las drogas sobre el cerebro humano. Eso es lo que ahora la neurociencia lo ha identificado. Por eso hay que tener cuidado en las ideas. Las ideas no son tan fáciles. Lo debe saber, idea al padre, a la madre, lo debe saber el doctor Cerrón Rojas, porque es neurocirujano. Claro, él lo debe saber muy bien. Bueno, la verdad es que nosotros no sabíamos que su padre había sido un ideólogo de Sendero Luminoso, pero en efecto él tendría que, con mayor razón, guardar una distancia muy clara y muy transparente con ese pensamiento que tanta desgracia nos ha causado a los peruanos. Y yo creo que también esto es una llamada de atención a todo el país. ¿Por qué? Porque si bien el gobierno en la época de Fujimori se venció el terrorismo, no se venció las ideas. Las ideas que se sembraron en los colegios, sobre todo en las universidades, ha quedado marcada hasta ahora en la mente de los muchos profesores que nosotros tenemos. Por lo tanto, hacer un trabajo de limpieza mental no es nada fácil. Aquellos que trabajamos con la mente humana, nos cuesta cambiar un solo pensamiento automático negativo por un pensamiento positivo. Imagínese cambiar una ideología. No va a ser nada fácil, ¿no? Mucho más si esos pensamientos son filosóficos. Y aquí otra llamada de atención a los partidos políticos. Los partidos políticos no están ofreciendo una opción científica y también filosófica. Todos los partidos políticos que vienen acá son partidos que solamente se hacen en función de la coyuntura. Nos unimos, pero no tenemos las líneas programáticas serias. El Partido Popular Cristiano tenía la doctrina social de la Iglesia, el Partido Comunista tiene su pensamiento, pero ¿qué de los partidos que actualmente se están moviendo? Todos quieren alcanzar un puesto, pero no hay unas bases programáticas, porque se dejó la filosofía como si no valiera, y la filosofía es la que define el ser humano, porque es la ontología que trabaja con esto. La metafísica determina lo que yo voy a pensar, hacer y decir. El mundo se mueve a base de pensamientos. Hasta hay un libro, piensa y te vas a hacer rico, ¿no? Y hay un pensador antiguo que decía, cogito ergo sum, piensa, luego eres, ¿no? Esto es muy importante. Bueno, entonces vamos a estar atentos, vamos a ver qué reacciones en el Ministerio de Educación despierta este tema, que es un tema muy grave. Estamos hablando de la población estudiantil de Junín. Y yo voy a tratar también con el Colegio de Psicólogos de Junín, porque es un tema de salud mental. También hay que tratar con los padres de familia. Todas las asociaciones de padres de familia tienen que estar alertas, porque por otro lado, el gobierno regional de Junín tiene casi 500.000 soles para invertir en la impresión de folletos. Y eso puede ser muy grave si lo utilizan precisamente para estos intereses malsanos. Por supuesto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Congresista Hurtado, por habernos acompañado esta noche. Vamos ahora a la pausa y vamos a volver con otro tema. Vamos a volver con Eduardo Ferreiros, el nuevo gerente general de Comex.